Muy buenas tardes, familia. Shalom para todos. Desde acá, quienes les saludan, los pastores González y nuestro amado pastor Luis Boscán, que tenemos este hermoso privilegio de parte del Eterno de estar cada semana en este tiempo para poder impartir, para poder estudiar y escudriñar las escrituras. Y bueno, acá nos encontramos específicamente en los evangelios, la vida de Yeshua. Hoy vamos a estar en el capítulo número 8 del libro de Juan. Todo el capítulo número 8 vamos a estar estudiando en esta tarde, así que yo les invito a que usted pueda tomar también su Biblia, pueda tomar sus apuntes y compartir con nosotros en este hermoso tiempo que el Eterno nos regala para instruirnos, para alimentarnos de su palabra y de su Torah. Así que dicho esto, entonces vamos a estar ubicándonos e iniciando con este capítulo correspondiente a esta semana. Shalom, shalom. Vamos a iniciar entonces con el capítulo 8, de acuerdo a cómo corresponde. Vamos a estar estudiando todo el capítulo 8 en esta porción 46. Bien, entonces recordamos el contexto. La semana anterior estaban en Jerusalén por la festividad de tabernáculos. Yeshua en el último y gran día de la fiesta se levantó, dijo unas palabras, muchos creyeron en él. No fue prendido por los guardias enviados por el Sanedrín, por los sacerdotes y los fariseos. Y entonces dice que enseguida cada uno se marchó a su casa y Yeshua se fue al monte de los olivos. Y por la mañana nuevamente vino al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Bien, entendemos por la palabra en Levítico 23 que el Eterno le dijo a Israel: quédate un día más, es decir, al pueblo, para celebrar un día más en la festividad, que este vendría siendo o es conocido como Shemini Atzeret, es decir, el octavo día. Bien, por Yeshua levantarse en el último día, porque la fiesta duraba 7 días, pero el pueblo dice, quédate un día más, podemos entender que acá, como dice, que se fue al Monte de los Olivos en ese mismo día y a la mañana siguiente entonces se erige nuevamente el templo. Entendemos que se trata de ese octavo día. Bien, no lo dice explícitamente, sin embargo, lo vemos así por referirse. Si continúa en la línea de tiempo, bien, si continúa en la línea de tiempo sería ese octavo día. Entonces, en este día también había gente reunida allí porque Yeshua les enseñaba, por eso inferimos que se trata de este día. ¿Por qué razón? El resto del tiempo, por decirlo así, si no era festividad, no se congregaba toda esta multitud o todas estas personas en el templo de tantas ciudades. Esporádicamente las personas visitaban, podían ir si querían ir porque querían presentar una ofrenda especial, podían dirigirse con toda libertad, las puertas estaban abiertas para que llegaran al templo, entraran al templo e hicieran lo correspondiente. Y los habitantes de la ciudad. Pero la gran multitud que se congregaba era durante Pesach, Shavuot y Sukkot en las festividades que debían reunirse. Ya lo hemos enseñado, ¿bien? Entonces aquí estaba nuevamente esta multitud y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. A los escribas de los fariseos le trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio, poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagrantemente en el acto mismo de adulterio. En la Torá de Moisés se nos ordena que apedrear a tales personas. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo, pero Yoshua inclinado escribía en el suelo. Bien, pero ellos se insistían en preguntarle y enderezándose les dijo: al que esté libre de pecado de ustedes, que sea el primero en lanzarle una piedra. ¿Qué sucede acá? Ellos, como lo mismo lo dice el versículo 6, se presentaron este caso para probarlo, para tentarlo. ¿Qué sucede? La mujer fue sorprendida en adulterio. El Eterno nos dice que en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22 que a estas personas debían apedrearse, al hombre y a la mujer que fueran sorprendidos en adulterio, o sea, en fornicación. Ellos debían ser apedreados según lo que nos dice el Levítico 20:10 y Deuteronomio 22.
Bien, ellos trayendo y conociendo obviamente la palabra, le traen a la mujer para que él decidiese si iba a ser apedreada o no iba a ser apedreada. También tenemos que entender que ellos señalaban a Yeshua porque caminaba con pecadores, que comía con pecadores, que andaba con ellos. Entonces esta mujer, según su interpretación, también era pecadora. Entonces querían traerle para tentarle de si iba a favorecerla por la supuesta fama que tenía de comer con pecadores. Es decir, si la iba a librar de ese juicio, no iba a dictar un juicio. Bien, si era para sentarlo de esa manera. Y lo otro, que ya lo hemos, el pastor Luis nos mencionó también, el otro era si él iba a dictar muerte, cosa que los judíos o Israel en aquel tiempo no tenía la autoridad para dictar sentencia de muerte sobre alguien porque estaban bajo el yugo de Roma. Solo a través de Poncio Pilato, de los gobernadores de Roma, en ese lugar es que se podía dictar muerte a una persona. Por eso llevan a Yeshua ante Pilato para que éste le autorice crucificarle. Bien, entonces si él decía no, apedréenla, era dictar un juicio de muerte por encima de la autoridad en ese momento, que era Roma supuestamente. Bien, esta era la tentación o la prueba que ellos le traían al Señor en este caso. Sin embargo, también tenemos que ver que esta mujer, si fue sorprendida en adulterio, no se menciona el hombre. ¿Cuál fue el hombre que fue sorprendido en adulterio? Si la hallaron a ella, si la capturaron flagrantemente como lo relatan, entonces también debían traer al hombre. El juicio no estaba siendo justo, por mencionarlo de esta manera, solo estaban trayéndola a ella. Bien, lo otro es que Yeshua les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y también encontramos en Deuteronomio algo relacionado a esto. Bien, Deuteronomio 17:7 nos dice que todo asunto se iba a resolver por boca de dos o más testigos. Bien, eso debía suceder si era en este caso un acto de adulterio. Entonces, los testigos tenían que presentarse allí para que se abriese el juicio, todo el proceso en el cual ella sea dictaminada culpable. Bien, una vez, si así sucedía, entonces nos dice Deuteronomio 17:7 que la mano de los testigos será la primera contra él para darle muerte y después la mano de todo el pueblo. Bien, en el contexto no es explícitamente acerca de el acto de adulterio, pero sí de un juicio. Bien, el contexto entonces tiene que ver con juicio, con testigos presentes y que la mano de ellos iba a ser la primera en su contra. ¿Qué sucede? Lo que estaba sucediendo allí, lo que estaban presentando estos hombres allí, no estaba totalmente justo, por decirlo de esta manera. No estaba el hombre allí, ellos querían matarla sin importar si ellos estaban testificando verdaderamente o no. Por eso era tan importante la relevancia del testigo y que fuese un testigo justo, verdadero, recto. Delante del Eterno y no un falso testigo. Entonces Yeshua lo que les dice es, el que esté libre de pecados sea, arroje la primera piedra, es decir, que no estuviesen sesgados también para así acometer en su contra, sino que también ellos estuviesen rectos para poder juzgar, porque ellos lo que querían era que se juzgara. Entonces, como decir, nosotros estamos bien, nosotros estamos rectos, entonces yo quiero que ella se enjuicie. Y la otra cara sería, no me importa cómo estoy yo igual voy a dictar juicio. Yeshua confronta esto en sus vidas, Yeshua confronta esto en sus vidas y es algo que podemos nosotros identificar hoy, que muchos señalan, quieren señalar, pero tienen su rabo de paja, como se dice, donde cualquier chispa también se pueden prender ellos. Bien, entonces primero tenemos que, y eso está un poco alineado, sacar la viga de nuestros ojos para ver con claridad y entonces poder hablar correctamente o discernir correctamente toda situación. Otra cosa es que Yeshua no estaba en este punto, en este momento, para dictar juicio
de condenación o de muerte sobre alguno, porque él va a venir para así juzgar, a ejercer esa función. Él venía para salvar lo que se había perdido. Él había venido para salvar a los que se habían perdido. Entonces, en este punto, él no estaba para dictar un juicio sobre su pueblo de condenación o de muerte. Eso sucederá en los tiempos finales, cuando veamos que juzga a las tinieblas y todo el que abrace las tinieblas. Bien, se inclinó nuevamente y escribía en el suelo, porque así lo hacía. Al escucharlo, ellos se fueron retirando uno por uno, empezando a los más viejos, hasta que la mujer quedó sola, y Yeshua le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Ella simplemente dice: no está, Señor, nadie, Señor. ¿No te condenó nadie? Le preguntó él. Nadie, dice. Entonces yo tampoco te condeno, vete y ahora de ahora en adelante no peques más. ¿Qué sucede acá? Que los testigos, por decirlo de esta manera, antes de terminarse el juicio, si así estaba sucediendo, ya no habían testigos quienes la acusaran para que fuera hallada culpable. Y por eso Yeshua le dice: nadie te condena, nadie, Señor. Entonces yo tampoco te condeno. No habían testigos allí presentes para dictar un juicio. Simplemente le dice: vete, no peques más. Apelando a esa misericordia, el eterno Dios, como también lo dijo Moisés: grande misericordia, tardo para la ira. Bien, y en este libro, en este evangelio, vemos manifestada esa misericordia del eterno Dios a través de Yeshua para con su pueblo. Entonces, así finaliza este episodio. Además, quiero mencionar acerca de esto, para avanzar. Este episodio, estos versículos no aparecen en la Biblia textual, y se hace referencia a que esto fue añadido a esta palabra, a los evangelios, fue añadido estando fuera de contexto. Unos dicen que está fuera de contexto. Bien, lo cierto es que hasta ahora lo habíamos tenido en nuestras versiones, y esto no, en cierta medida, no contradice eh, la actitud de Yeshua para no cumplir la Torá. Como dicen que Yeshua no cumplió la Torá, entonces él puso un mandamiento por encima de la Torá, y este caso lo ratifica. No es así, es que simplemente en este último versículo dice: no hay nadie que te condene, entonces yo tampoco te condeno. Yeshua escribía en el suelo, y muchos comentan, y se hace el comentario de que Yeshua estaba escribiendo acerca de Jeremías 17:13. Bien, acerca de Jeremías 17:13, donde dice que todos los que te dejen serán avergonzados, los rebeldes serán inscritos en el polvo. Entonces, tomando estas palabras, le dice que Yeshua estaba escribiendo estos versículos, y aquellos que tenían pecado en sí, como estaba siendo escrito por Yeshua, no pudieron condenarlo. Bien, avanzamos. Entonces dice que nuevamente Yeshua les habló y dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino encontrará para sí la luz de la vida, ratificando lo que también había dicho Yeshua en Mateo 5:14, que él era la luz él es la luz del mundo, y que la luz resplandeció también sobre Capernaum, ciudad sentada en tinieblas. Y en Yeshua es la luz del mundo. Lámpara es a nuestros pies su palabra, que es el mismo Yeshua. Yeshua es quien nos guía en la Torah del Eterno para andar en luz y ser esa lámpara que es puesta en lo alto, como también nos dijo Yeshua, que no se esconde debajo de una cama, sino que puesta en lo alto para alumbrar. Bien, nosotros nos convertimos en esa lámpara, pero a través de la Torah, de la palabra del Eterno Dios, para poder reflejar la luz de Yeshua, que es lo que también encontramos en el tabernáculo a través de la menorá. Bien, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará la luz de la vida. Yeshua, entonces acá se ve como especie de juicio, supuestamente, ante los fariseos, ante los argumentos de ellos, donde estaban ratificándose la veracidad de quién era Yeshua. Bien, ellos dicen: tú testificas respecto de ti mismo, pero tu testimonio no es válido.
Bien, contestó Yeshua, aunque yo testifico respecto a mí mismo, mi testimonio es válido porque sé dónde he venido y de dónde voy, pero ustedes ignoran de dónde he venido ni de dónde voy. ¿Por qué su testimonio es válido? En Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis 1:5, cuando el apóstol Juan empieza relatando acerca del que había recibido la palabra, dice el fiel, el que resucitó a los muertos, el verdadero, el testigo es Yeshua, este testigo es Yeshua. Por lo tanto, él aquí está hablando como ese testigo y el Padre que testifica de porque respalda sus obras es verdadero. Entonces, son dos o más testigos, se resolverá todo asunto. Es decir, para que alguien pueda testificar de alguien, tiene que respaldar y creer, respaldar lo que esté haciendo. El Padre lo estaba respaldando. Hasta estos momentos, estudiando todos estos evangelios, vemos el respaldo del Eterno sobre él y que como él caminaba alineado, ese respaldo se manifestaba en señales, en sanidades, en prodigios, en liberaciones, además de él mismo ser liberado de aquellos que querían aprenderlo porque no podían. Se conoce y lo vemos acá, solo que los fariseos, esta gente estaba tan ciega que aún querían una señal y demandaban señal, pero no iba a ser para ellos, ni era para ellos, era del el Padre. Bien, a jugar no ustedes juzgan conforme a la carne, yo no juzgo a nadie, porque aún no había llegado el tiempo, como lo he mencionado, donde Él ahora sí va a juzgar, va a traer juicio para aquellos, no solo de recompensa, como nos enseña la palabra en ese bimá de Yeshua, donde es para las recompensas, sino también para los que van a ser condenados. Bien. Yo no juzgo, pero si juzgo mi juicio es válido, pues no soy yo solo, sino mi Padre que me ha enviado. Está escrito en la Torá que el testimonio de dos hombres es válido, ya lo acabo de mencionar. Yo soy el que testifico de mí mismo y el Padre que me ha enviado testifica de mí. Ellos preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Y él les dijo, ni a mí me conocen ni a mi Padre, si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Primero Juan 3 dice que el que cree en el que reconoce al Hijo, cree también en el Padre. Como ellos no le reconocían, por lo tanto, no podían creer en el Padre porque Él había sido enviado por el Padre. Entonces, al no creer en aquel representante, no pueden creer en el Padre. Es similar a la parábola que Yeshua les dijo, que el hombre tenía una viña, envió a sus obreros, no le hicieron caso, envió a su hijo, pero ellos dijeron, matémosle y tomemos la viña. Al no reconocer al Hijo, entonces no pueden creer en el Padre. Es lo que sucede. Es también un fundamento de lo que Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es a través de Yeshua que podemos llegar al Padre. Al reconocerle a Él, entonces vamos a creer en el Padre. Bien, estas palabras dijo en la casa del tesoro mientras enseñaba en el templo y ninguno lo aprendió porque no había llegado su hora. Nuevamente Yeshua les dice, me voy y me buscarán, pero morirán en sus pecados. A donde yo voy no pueden ir. Ellos le preguntan, que se quiere suicidar, que dice a donde van ustedes no pueden ir. Él les dice, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Estaba mostrándoles la procedencia, su nacionalidad, por decirlo así, como los dice en el libro de Efesios, que nuestra ciudadanía es de los cielos. Bien, yo no pertenezco a este mundo, por eso les dije que ustedes, si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos decían, ¿quién eres tú? Y dice él, a pesar de que fue con ustedes con quienes empecé a hablar, o lo que les dije desde el principio, tengo muchas cosas que decir y jugar respecto a ustedes, pero el que me envía es verdadero y las cosas que yo he escuchado de él son las que hablo en el mundo. Él debía cumplir, hacer estas cosas y en muchas palabras proféticas, lo hemos citado en los profetas, él las ha hablado y las ha enseñado también con fundamento en la Torá, que también acabo de mencionar. Bien, pero no comprendieron que les hablaba del Padre. Yeshua les dijo, y con eso termino, una vez que ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces comprenderán que yo soy. Esto para cumplir Isaías 53, donde tenía que padecer y ser ese cordero de Pesach, ser levantado como ese cordero de Pesach, morir allí en ese madero, derramar su sangre, todo lo que nos enseña Isaías 53, y a ese momento es que al él manifestarse iban a creer que él era. Recuerden que aquí habían también muchos de sus discípulos. Bien, el que me ha enviado está conmigo,
Mi padre nunca me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a mi padre. Es decir, caminaba en su voluntad, caminaba conforme a lo que recibía del eterno Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en muchas ocasiones, por equivocaciones o por errores, caminando en contra de la voluntad del eterno Dios? Bien, por eso es importante siempre revisarnos y ver ese modelo a seguir que es Yeshua, para que así como él caminaba alineado en todo lo que le agradaba al Padre, siempre así nosotros también podamos caminar e inquirir en él. Sí, es cierto, nuestra conexión, nuestra relación con el Padre no es igual que como la tenía Yeshua, es cierto, pero ese es el modelo que podemos alcanzar y que está abierto para que nosotros también andemos de esa manera. Entonces es necesario estar siempre inquiriendo, revisando, alineándonos para conocer esa voluntad y caminar así como lo dice Yeshua a sus discípulos, y con estas palabras dice que muchos creyeron en él. Bien, damos continuidad entonces y teniendo ya el contexto y habiendo estudiado estos episodios anteriores, vemos entonces que acá estos fariseos no entendían aún de qué se les estaba hablando. Y acá en el siguiente episodio de este capítulo 8 del libro de Juan nos habla que la verdad os hará libres. Lo vemos específicamente entre el verso 31 y el verso 38. Y dice... luego de esto entonces, y dando continuidad al episodio anterior, dice que entonces, dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si conocieren la verdad, y la verdad los hará libres, dice la Escritura. ¿A qué nos hace referencia a esto? A ser libres de la esclavitud del pecado. No quiere decir que ya no van a pecar más, que es una de las cosas que muchas veces nosotros escuchamos y es lo que al principio se le dice a una persona: ven, conoce de Yeshua o conoce de Jesús, dependiendo, ya vas a ser libre de tus pecados, ya vas a ser un santo, no vas a pecar más. No, esto no es así, no se trata de esto. Se trata de que su palabra, conocer su palabra, conocer la verdad, que eso nos sea revelado y estar en ese constante desarrollo, crecimiento, alineados a esa palabra, que esa palabra cada día nos vaya alineando aún más, vaya sacando de nosotros esas cosas que traemos de esa vieja naturaleza, que traemos del mundo, pero no quiere decir que ya no van a pecar más, pero sí ser libres de esa esclavitud del pecado. Y ya vamos a estar hablando un poquito más en relación a esto. ¿Por qué? Porque llegar a conocer la verdad es ese sello de que somos libres de esa esclavitud. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Yeshua es la verdad. Entonces, el que conoce la verdad tiene esa visión clara de quién es el Señor y lo que representa para su vida. Entonces, tenemos una visión diferente, tenemos una perspectiva diferente. Y ojo, también quiero hacer la aclaratoria, no quiere decir que tenemos una licencia para pecar, porque, ahora yo voy a pedir perdón y mis pecados van a ser perdonados, entonces eso es una licencia. No, no se trata de eso tampoco. En Gálatas 5:1 dice la Escritura: para la libertad nos libertó el Mesías. Estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿De esclavitud de qué? De esclavitud del pecado. Entonces, eso es lo que hace referencia acá, y estos judíos, estos fariseos, no les había sido revelado de esto. Recordemos que ellos vivían mucho de las apariencias y que aparentemente ellos querían caminar en rectitud, pero aún su corazón estaba lejos de la palabra, lejos de la Torá. Dice luego que ellos le respondieron, estos hombres, estos judíos le respondieron a Yeshua: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo vemos también esto en Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y es acá donde está la clave. Ellos decían: somos linaje de Abraham,
no hemos sido esclavos de nadie, como tú nos vienes a hablar de libertad. ¿A qué libertad tú te refieres? Y es acá donde en Lucas 3:8 nos habla de esos frutos dignos de arrepentimiento, que cuando nosotros entonces nos alineamos a su palabra, nos alineamos a su Torah, no podemos incurrir en esa esclavitud del pecado, sino que tenemos que hacer esos frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que hacer teshuvah, tenemos que verdaderamente girar para no seguir en esa conducta y en ese comportamiento que sabemos que no estaba alineado a la palabra, y de eso les está hablando, de esos frutos. Dice, y no comencéis a decir entre vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. ¿Qué mensaje les dice acá? Luego continúa diciendo, y Yeshua les responde nuevamente en relación a esto que ellos le alegan. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Ellos decían, nosotros no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham, pero lo que no estaban claros y lo que no estaban viendo es que eran esclavos del pecado. Y en Romanos 6:16 dice, ¿acaso no sabéis que a quien os presentáis como siervos para obedecerle, siervos sois de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Así que si ellos se inclinaban al pecado, iban a estar allí y ser parte de eso, pero si nos inclinamos a la justicia, a la obediencia, eso es lo que nosotros vamos a obedecer. Si alguien sigue viviendo una vida de pecado, esa persona va a ser esclava del pecado. A veces, y ponemos en duda que pase un día sin que alguno de nosotros peque o cometa algo en relación a esto, pero el que es hijo del Eterno acude al Padre todos los días y le confiesa su pecado obteniendo el perdón. Y vuelvo y repito, esto no es una licencia para pecar, y no es que yo voy a decir como yo voy a acceder y al Padre y Él me va a conceder ese pecado, entonces yo todos los días voy a hacer ese perdón. Yo todos los días voy a cometer una infracción o a hacer algún pecado o algo. No, no es esto lo que nos enseña la Escritura. En Proverbios 28:13 también, que dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa, y aquí es donde está la clave, y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, claro que sí tenemos ese acceso al Eterno para pedir perdón a nuestros pecados, pero la Escritura también nos es clara: apartarse del pecado, apartarse de aquello que no está provocando esos frutos dignos de arrepentimiento en nosotros. Entonces, no es solamente ir y confesar, es apartarme de aquello, alejarme de aquello que produce esa esclavitud al pecado. Luego continúa diciendo, a partir del verso 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y acá lo podemos ver desde este punto de vista, como si Yeshua les está diciendo y les habla de una manera muy sutil, porque este ejemplo lo podemos expresar de esta manera. Un siervo puede ir, puede trabajar, estar durante el día en una casa, pero ya cuando llega la noche ese siervo se va, ese siervo se aparta o regresa a su casa, por decirlo de esta manera. En cambio, el hijo llega a esa casa, se sienta, se relaja para descansar. ¿Por qué? Porque es hijo. Entonces el Señor acá les estaba diciendo a estos dirigentes que en realidad ellos no eran hijos de Dios. Entonces nosotros, al tener ese privilegio, al ser hijos de Dios, tenemos esa libertad, tenemos y conocemos esa paternidad, tenemos esa libertad con el Padre, pero aquel que no se siente como hijo no va a tener esos mismos privilegios y no va a tener esa relación con el Eterno.
Luego les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y específicamente este versículo ya lo vamos a estar viendo en el episodio más adelante. El pastor Luis Boscán también nos va a estar hablando un poquito en relación a esto. Y luego, para ir terminando ya con este episodio de La verdad os hará libre, les dice en el 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Entonces ellos alegaban y se jactaban al decir que son descendientes de Abraham. Sin embargo, estaban buscando cómo matar a Yeshua, y a través de preguntas muy capciosas que hemos visto a lo largo de estos evangelios, cómo hacerle quedar mal, cómo hacer infringir en algo. Ellos se jactaban diciendo esto, pero su corazón estaba completamente lejos de esa correcta interpretación de la Torá, de esa revelación y práctica de la Torá y de lo que nos enseña la Escritura. Entonces acá vemos cómo Yeshua les saca a flor, les revela su pecado y lo que ellos estaban haciendo. Bien, terminamos entonces y continuamos con el siguiente episodio a partir del verso 39 con el pastor Luis. Excelente, pastora Leymar, pastor Gabriel, muy bueno. Continuamos entonces con el versículo 39 de este hermoso capítulo. Para mí es impresionante porque el Señor está aquí revelando verdades trascendentales, verdades que en los judíos serían como una bomba explosiva, una bomba neutrónica que ellos en ese momento no comprendían. Ellos estaban siendo impactados con una revelación que para ellos era algo nuevo, que para ellos era algo que rompía el celofán, que abría el telón. Entonces fíjate que como estamos dando un seguimiento a un solo capítulo y una misma idea, ¿verdad? No estamos descontextualizando cada porción, o las estamos, digamos, cortando, ¿no? Sí, hay que leer todo el contexto desde el 1. Desde que si usted me va a escuchar a mí, tiene que escuchar obligado al pastor Gabriel. Pero en el 38 finaliza diciendo, como decía la pastora Leymar en esa explicación, yo hablo lo que he visto en presencia del Padre y vosotros hacéis también lo que oísteis de vuestro Padre. Es decir, Yeshua los está introduciendo en un contexto que para ellos no existía, porque para ellos es inexistente que, entendiéndose ellos como hijos de Abraham, puede existir otra cosa en ese momento, pero el Señor les está hablando de algo que vamos mucho más allá que ser hijos de Abraham. Por ejemplo, en el caso de Datán y Abirán, y en el caso de aquellos que se rebelaron en aquella terrible rebelión que ya hemos estudiado en las Parashot, la genética es importante porque la genética te habla específicamente de ese pueblo que salió, de esas 12 tribus que salieron de allá de Egipto, y que el Eterno hizo pacto con Abraham y que por ese pacto los sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido. Él en ellos cumplió la promesa de te sacaré, te libertaré, te redimiré, te introduciré. Ahí en esas 4 promesas que usted la puede leer en Éxodo. Sin embargo, usted va a ver que esa genética no era suficiente. Yo puedo ser hijo de Abraham, pero el Señor dice, y lo dice a través de Johanán, el inmerso Juan el Bautista, a través de Yeshua, que él puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras. Quiere decir que la genética no lo es todo. Hay algo que es importante también, es nacer de la palabra. Él les dice, ¿por qué ustedes procuran matarme? O sea, les estaba hablando de la iniquidad, les está hablando de lo que ellos eran capaces de hacer, les está hablando que ellos eran capaces de matarlo, les está hablando de lo que él está viendo en el futuro, que esos que están ahí, que se están oponiendo a él, que le están haciendo tropiezo a la palabra que él está hablando, más adelante dirían, crucifícalo, crucifícalo. Y cuando Pilato les dice, la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Entonces, él les está hablando a personas en ese momento que, a pesar de que tienen la genética de Abraham, no habían nacido específicamente de la palabra.
Entonces no es solamente la genética de Abraham, porque la escritura dice que si el remanente, que si el pueblo o la descendencia de Abraham fuera como la arena del mar, tan solo su remanente, hay pasajes de la escritura que lo dicen, sería salvo, porque tiene que ver también, no solamente, no que la genética no es importante, claro que sí, la genética se convierte en un recipiente, pero la otra parte que el Señor les está hablando, ellos están confiando en ese momento específicamente en una genética, pero lo que el Señor les está hablando es la otra parte del pastel. Yeshua como Mesías les iba a hablar a ellos la otra parte del pastel, y la otra parte del pastel es que si ellos no hacían las obras de Abraham, si un Zaqueo que era descendiente de Abraham, si Zaqueo no se arrepentía de corazón y no hacía las obras de Abraham, iba a ser en vano. Entonces, él les enseña no solamente que es importante ser genética de Abraham, sino que también tienen que hacer las obras de Abraham, porque si ellos no nacen de la palabra, si ellos no nacen de la verdad incorruptible, si ellos no se convierten a la verdad incorruptible, entonces va a pasar lo que dice Ezequiel. ¿Qué le dijo Ezequiel? El alma que pecare, esa morirá. Le dijo le dijo específicamente a la casa del norte, los que estaban allá en el exilio. Y por supuesto que también a la casa del sur iba esto también. Pero él les dijo específicamente que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirte? Lo que quiero decirte es que la genuina conversión que el Señor Yeshua estaba hablando en ese momento era producto del arrepentimiento, era producto de que ellos verdaderamente vivieran los preceptos de Adonai, de que ellos vivieran verdaderamente la Torá, de que ellos verdaderamente nacieran a la palabra. Entonces, como ellos no obedecían la Torá, como había iniquidad en ellos, como ellos estaban caminando bajo una raíz que no era la correcta, como ellos no estaban obedeciendo los preceptos, como había rebelión en su corazón, como estaban resistiendo, había ceguera espiritual, porque estaban resistiendo al Hijo de Elohim, estaban resistiendo a Mashiach, estaban resistiendo al verbo de Dios, a la vida, estaban resistiendo al pan de vida, estaban resistiendo a la puerta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Él les dijo, ustedes no son hijos de Abraham. O sea, son hijos de Abraham porque son descendencia de Abraham, pero ustedes no hacen las obras de Abraham, por eso ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, Ailel, Hasatán, Belzebú, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Quiere decir que él les está diciendo a ellos específicamente, la genética solamente no será importante. Ustedes tienen que cumplir las obras. Ustedes tienen que vivir por los preceptos. ¿De quién Datán, Abirán y los rebeldes que cayeron consumidos en el desierto dieron testimonio, específicamente hablando de que no eran hijos de Elohim? Dieron testimonio de que no estaban en el redil del Padre Eterno, porque se rebelaron contra Elohim. Y no hicieron las obras específicamente, no hicieron las obras de Abraham. Entonces vamos a ver qué nos sigue diciendo la escritura. Dice, la palabra de Eterno dice, respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo, si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, un hombre que os he hablado la verdad, la cual oyó de parte de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación, un solo padre tenemos y es Elohim. Yeshua le dijo, si Dios fuera vuestro padre, ciertamente me amaríais, pero porque yo procedo de Elohim, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira. ¡Wow! Eso es una palabra explosiva. Eso es una palabra increíble. Es una palabra tremenda. Es una palabra poderosa porque ellos en ese momento no están entendiendo, ellos no están captando específicamente el mensaje. Ellos están escuchando un mensaje que está retumbando en ese momento porque no se estaban dando cuenta, estaban ciegos específicamente y no sabían. Y el Señor les está diciendo específicamente que a quien ellos están obedeciendo es el que está ejerciendo gobierno y paternidad sobre ellos. Está introduciéndoles un nuevo esquema que ellos no entienden. Quien ustedes obedecen, ustedes están sometiéndose a su autoridad.
ustedes se están sometiendo a su gobierno. Quiere decir que el gobierno o la cobertura en ellos era producto de a quien ellos en ese momento se estaban sometiendo, a pesar de que eran genética de Abraham, a pesar de que eran descendencia de Abraham. Entonces él les dice, cuando habla mentira, de suyo habla, pues mentiroso y padre de mentira, pero a mí porque digo la verdad no me creen. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Si digo verdad, porque vosotros me creéis. El que es de Dios oye las palabras de Dios, por eso no oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow, le está diciendo, ustedes no son de Dios. Ustedes no son de Dios, sino que ustedes son de vuestro padre, el diablo. Entonces, es muy importante comprender que nosotros, los hijos de Elohim, la genuina conversión que revela que verdaderamente tú y yo hemos sido apegados al buen olivo, es los frutos que tú y yo damos. Porque no es por un título que yo me diga yo soy cristiano, no es porque yo me diga yo soy esto, yo soy aquello, yo soy lo otro, yo soy esto. No es un título el que te confiere a ti que verdaderamente tú me digas a mí o le digas a cualquiera que estás pegado, que has sido injertado al buen olivo. ¿Cómo puedo yo saber que alguien ha sido injertado al buen olivo? Porque un olivo, las ramas que están pegadas a un olivo dan frutos, dan aceitunas. Entonces, el buen olivo, la rama que está pegada a un buen olivo, si no tiene frutos, es una rama que no está simplemente injertada, porque la rama que está injertada está dependiendo de la sustancia del tallo. Entonces, alguien que no está pegado a una rama que no está pegada a la sustancia, que no está pegada al buen olivo, sencillamente está despegada. Tú me dirás, ¿por qué? ¿Por qué una rama que no está pegada al olivo? Una rama cuando está pegada al olivo necesariamente tiene que dar fruto porque la sustancia del tallo está brotando a través de ella. No depende de la rama en sí, la sustancia depende del tallo. Entonces, si tú te pegas al tallo, vas a dar fruto. Entonces, ¿cuáles son los frutos de que alguien está pegado al tallo? Frutos de un genuino arrepentimiento. Frutos de que verdaderamente en ti hubo un cambio. Frutos de que verdaderamente en ti hubo una genuina conversión. Frutos de que verdaderamente en ti hubo un arrepentimiento, hubo techubá. Cuando tú das fruto de arrepentimiento es porque verdaderamente la savia está brotando, ha transformado tu interior. La savia te ha ido renovando. La savia, tú estás pegado a la planta, la savia te ha venido cambiando. La savia que procede de Elohim es la que cambia a los hombres. Entonces, si alguien me dice que está pegada al tallo, entonces es porque verdaderamente no solamente eres genética de Elohim, sino que la savia, la sustancia de Elohim, la palabra del Eterno está ahí, tú le has dado cabida y esa palabra está procesándote, esa palabra te está limpiando de dentro hacia afuera y tú eres un agente de cambio, tú te has convertido en una persona que se ha dejado transformar por la savia de Dios. Entonces, pegarse a la planta, pegarse a la vid, es permitir que la savia de Dios te transforme. Pegarse a la planta es permitir que la savia de Dios, que es la palabra de Elohim, el dabar de Dios, transforme tu ser, transforme tu mente, transforme tu corazón, verdaderamente produzca cambios poderosos en tu vida. Cuando alguien permite que la savia de Dios opere en él, lo va a quebrantar, lo va a romper y esa persona va a empezar a producir cambios. No esa cultura evangélica que la gente supuestamente se convierte, pero sigue haciendo lo que le da la gana y no manifiesta conversión, no manifiesta transformación. Eso no es estar pegado a la planta. Yo les voy a decir que es estar pegado a la planta cuando permitimos que su palabra nos transforme de adentro hacia afuera, cuando permitimos que su palabra nos cambie, cuando hay frutos de un genuino arrepentimiento. Eso que dicen los 30 días del mes de Elul, que preceden a Yom Teruah, que habla de un ciclo techubá, se refiere a personas que han permitido que la palabra los transforme de adentro hacia afuera, porque dice la palabra en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. A eso se refiere la savia que procede de la vid. Cuando alguien permite que la savia lo transforme, lo corte, lo cambie, tú vas a ver en él frutos de un genuino arrepentimiento. Eso es lo que va a pasar. Frutos de un genuino arrepentimiento. Cuando la persona permite que la savia, que la palabra pueda penetrar y pueda producir, pueda cortar de adentro hacia afuera.
Entonces dice, respondiendo a los judíos le dijeron, ¿no decimos bien que nosotros, que tú eres samaritano y que tienes demonio? Yeshua le dijo, yo no tengo demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto les digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo sufrirá la muerte. Y fíjate, no decimos nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. ¿Por qué se molestaron tanto? Porque les dijo que eran hijos del diablo. Y eso era una confrontación en ese momento específico. Entonces, la verdad siempre te va a confrontar a ti y a mí. Y la verdad siempre hará que tú y yo nos molestemos cuando tú y yo estamos en iniquidad. Siempre, aunque tú quieras taparlo, aunque tú te quieras, mientras más rebelde y tú y yo seamos, cuando alguien nos habla la verdad y la sabia precede, nos vamos a molestar y nos vamos a enardecer, porque ese dicho es un dicho que yo no voy a decir que es, no está en la palabra, pero sucede. La verdad duele. ¿Pero a quién le duele? Carcomerá como gangrena. Será para algunos como una pluma para los obedientes, porque te va a hablar es de las promesas de Dios. Cuando tú eres una persona obediente, espera las promesas, espera el resultado de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz del Eterno tu Dios y guardares los preceptos que yo te prescribo hoy, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Pero una persona desobediente, la palabra tiene que ser molestosa, tiene que ser dura de oír. ¿Por qué? Porque el ángulo del que está en desobediencia es el ángulo de aquel que está viviendo para consumir su propia iniquidad. Cuando tú vives para abrazar tu iniquidad, cuando tú eres una persona que amas demasiado tu iniquidad, es como si se metieran con tu mujer y que le dieran una bofetada. ¿Qué pasa si a ti, si a Gabriel o a mí, a cualquiera de nosotros nos ofenden a nuestra esposa? Obviamente nos vamos a molestar, o es que usted no se molestaría. Entonces, si tú amas tu iniquidad y esa es tu esposa, tú la alimentas, la cuidas, como Yeshua dice que él, fíjate en esto. El ídolo o el Dios en minúscula es como una mujer que tú tienes. Porque Yeshua dice que él ama a su esposa y cuida de ella, que es la Kehilá. El que ama su iniquidad la trata como una esposa porque es un ídolo para él. Cuida de ella y la alimenta y la cuida. Entonces, si tú amas a tu esposa, que es la iniquidad, y tú la alimentas y la cuidas, hay de que alguien te la toque. Eso eran los judíos, eso que tú estás escuchando ahí. Yeshua les estaba tocando la mujer, les estaba tocando el ídolo. Por eso ellos estaban enardecidos, porque ellos fornicaban con su iniquidad. Yo no sé si tú habías escuchado esto, pero es una primicia que le estoy dando. Tú puedes fornicar, tú puedes amar, tú puedes entregarte, vivir una vida de idolatría. No una adoración, una vida de idolatría, cuando tú amas tus áreas de iniquidad, cuando tú te entregas a ellas, cuando tú les das todo tu ser, todos tus pensamientos, todo tu corazón, te entregas a ellas en cuerpo y alma, cuando tú les das todo lo que tienes, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero. Hay gente que consume su dinero, hay gente que consume la herencia que les dejan, hay gente que consume su energía, que consume su salud, que consume todo lo que tiene por una, vamos a decir una palabra, por una piche, por una estúpida, por una tonta área, por una iniquidad a quien está alimentando. Entonces, ese es tu Dios y tú la estás alimentando. Por eso es que cuando alguien te la toca, hay gente que cuando, no es que tú seas chocante, no es que tú seas odioso, no es que tú seas, sino que cuando tú le pones el dedo en la llaga y tú le tocas a alguien la iniquidad, esa persona se enerva por dentro porque no reconoce que lo que está es amando su propia iniquidad. Yeshua les tocó, le puso el dedo en la llaga a ellos, porque la escritura dice que el Mesías o Mashiach está profetizado en Isaías, que con el espíritu impío, no lo haría con palo, no lo haría con piedras, sino con el espíritu de sus labios mataría al impío. Entonces, que eso es lo que hizo él en ese momento. Con el espíritu de sus labios mató al impío, o lo desnudó, lo exhibió. Entonces, lo que quiero decirte, pueblo, es en esta hora que tú y yo, lo que a ti y a mí nos determina es qué es lo que tú y yo estamos amando. Lo que determina
O sea, lo que determina verdaderamente lo que ha sucedido en ti y en mí, lo que determina verdaderamente el que nos está gobernando, lo que determina verdaderamente la historia, el proceso, lo que tú y yo hemos vivido por dentro, es los frutos que tú y yo damos. Porque los frutos que tú y yo damos son los que van a decir verdaderamente qué es lo que está gobernando nuestro ser. Entonces, respondiendo a los diceros, no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonios. Y yo les digo, yo no tengo demonios, sino que honro a mi Padre y vosotros me asombráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo sufrirá muerte. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes demonios. Abraham murió, también los profetas, y tú dices, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo morirá. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Yeshua, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Es mi Padre el que me glorifica, el mismo que vosotros decís es nuestro Dios. Y no lo habéis conocido, pero yo lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería semejante a vosotros. Mentiroso. Pero yo lo conozco, guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se regocijó que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ellos le dijeron a Yeshua, entonces le respondieron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Entonces, en ese momento, Yeshua les está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Les está hablando de su preexistencia, les está hablando de su deidad. Se la pone más arriba todavía. No solamente les vuelve a decir que son unos mentirosos, sino que les dice que Él es Dios. Por eso ellos arrojan piedras. En ese momento se estaba revelando el Mesías. En ese momento el Mesías les estaba diciendo, este que está aquí no es un hombre. ¿Por qué? Porque él no tenía 50 años, en ese momento tenía tal vez 32, ya tenía 33, y estaba a punto de ir al madero, pero el tema es que Yeshua en ese momento se les está revelando. Ellos anteriormente le preguntaban, ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién te haces a ti mismo? Les está diciendo, de que Abraham fuese, yo soy. Más adelante le dicen, ¿quién eres? Y él les dice, ya no se los he dicho. Entonces Yeshua en ese momento les está hablando, pero ellos no entienden su lenguaje. ¿Por qué Yeshua no les hablaba directamente y les decía, por ejemplo, como si yo me sentara a hablar con el pastor Gabriel, el pastor Lima, y le dijera, yo soy el Mesías? ¿Por qué dudan de mí? Eso es hablar con claridad. Pero parece que el Señor siempre les da la vuelta a la asunto y le dice, pero parece que no le dijera, y le dice, pero parece que no lo dijera, y cuando ellos le preguntan, le da la vuelta y se le mete por otro lado. ¿Por qué no le dice simplemente, se pone a hablar como si yo hablara con el pastor Gabriel y la pastora Limar, y le digo simplemente, yo soy Luis Ernesto, yo soy de Maracaibo, tengo 39 años? No, Yeshua no le dice eso. Cuando Yeshua se los dice, entonces ellos no lo entienden, y cuando ellos le preguntan, él les responde otra cosa. ¿Qué? Para que viendo no vean. Él les habla, a todos ellos les habló en parábolas, les habló en otro lenguaje. Ese es el lenguaje de la revelación. El lenguaje de la revelación solo puede ser entendido por hombres y mujeres que tengan corazón de oír, que tengan corazón para escuchar. Hoy tú le hablas a la gente y la gente entiende lo que quiere entender y hablan lo que quieren hablar, pero cuando tú le hablas lleno del Espíritu, entonces te juzgan, entonces critican. Entonces, ¿por qué razón? Porque no entienden desde el ángulo del que lo inspiró, no entienden desde el ángulo del que lo reveló, no entienden desde el ángulo de donde Dios está hablando. Entienden lo que quieren entender. Cuando tú hablas ungido, cuando tú hablas lleno de Dios, cuando tú hablas ungido por el Espíritu, ellos lo entienden de otra forma. Los religiosos entienden todo al revés. Cuando tú hablas de frente, ellos miran para atrás, miran para los lados, juzgan todo al revés. Por eso el Señor decía en su palabra, para que viendo no vean, para que oigan, oyendo no oigan, comprendan con el corazón y yo los sane, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con sus oídos oyen pesadamente. Entonces el Señor, por eso el Señor les decía, por eso les hablo en parábolas a los discípulos, y a ustedes les hablo claramente. A ellos les hablo en parábolas, pero ustedes claramente, porque Él escondió estas cosas de los sabios y entendidos y las reveló a los niños, los reveló a los humildes, los reveló a los sencillos. Señores, los humildes son los que escuchan. Estamos en un tiempo donde solamente los humildes van a oír la palabra de Dios. Solamente aquellos que verdaderamente no tengan arrogancia en su corazón,
Mire, hay algunos ministros, algunos predicadores que la arrogancia en un sentido les ha nublado el entendimiento y no pueden escuchar la palabra, no pueden darle cabida a la revelación de estos tiempos porque la palabra se les ha nublado, la palabra les ha nublado, el orgullo les ha nublado el entendimiento. Dios está hablando a través de sus profetas, Dios está hablando a través de sus hijos, pero ellos no escuchan, ellos no entienden porque no haya la palabra, la verdad revelada, no haya cabida en ellos. Desde hace tiempo Dios les ha hablado y les sigue hablando y les sigue hablando y sigue golpeando la puerta. Pero ¿por qué no pueden entender? Porque se les ha nublado. No pueden oír. El orgullo ha nublado el entendimiento. Si yo me vuelvo religioso, Dios me guarde, Señor, protege. Pero si yo me vuelvo religioso, usted lo va a saber por qué. Porque yo no soy capaz. Cuando me hable una persona ungida, llena del Espíritu, yo no voy a ser capaz de comprender. No digo que todos tenemos áreas donde Dios nos está renovando, obviamente, pero yo hablo es de una persona que cuando alguien ungido habla, por ejemplo, el pastor Gabriel habla, o la pastora Leymar habla ungida, trae un mensaje de Dios y tú te crees la última pexicola del desierto, tú te crees ese orgullo, no deja que tú puedas escuchar, no deja que tú puedas ser transformado por la espada que sale de la boca de esa otra persona. Entonces, este es un tiempo para que entendamos a través de esta enseñanza que no importa lo que Dios te haya dado en el pasado, no importa, tú nunca vas a ser la última pexicola, tú nunca vas a ser el super, tú nunca vas a ser absolutamente la gran cosota, tú siempre vas a tener que ser humilde, tú siempre vas a tener que ser sencillo, porque Dios va a escoger, aun si fuera una mula, Dios va a escoger a los pequeñitos en este tiempo para probar a los que se dicen ser grandes, porque lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo grande, lo vil no menospreciado para deshacer lo que se dice que es, para que nadie se jacte en su presencia. Dios va a escoger hablar a través de gente que escoge detrás del ganado, como Amós. La escritura dice que Amós fue escogido detrás del ganado y él dice mismo que no era profeta, sino que era boyero, es decir, que era ganadero. Pero él dice, Dios me agarró y me sacó de detrás del ganado y ahora yo estoy hablando aquí. Ahora me encuentro aquí hablando. No soy de la compañía de profetas oficiales de la Casa del Norte. Y Dios va a escoger gente en este tiempo que no es de la compañía oficial, que no son los profetas que todo el mundo reconoce, pero son gente ungida, llena del Espíritu que Dios va a usar en este tiempo para traer la palabra. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Dios va a escoger hombres y los va a sacar de detrás del ganado, así como sacó a Yeshua, así como sacó a Juan el Bautista, para saber, para probar. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo, para probar los corazones que se han elevado. Mira, si Dios no te puede hablar a ti, profeta, ministro, apóstol, si Dios no te puede hablar a ti, ten cuidado cuando escoja a un Amós y lo saque de detrás del ganado, porque Dios va a probar tu corazón. Si Dios no te puede hablar a ti, que te has vestido de fariseo, que te has vestido de escriba y estás sentado en silla de autoridad y estás ejerciendo una autoridad, ten cuidado, porque Dios puede levantar a alguien que no está reconocido oficialmente como Yeshua o como Juan el Bautista para enseñarte. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a Dios. Profeta, pastora Leymar. Amén, así es. Gracias, Pastor Luis. Queremos, antes de despedirnos, proclamar en esta hora que la Torá del Eterno Dios nos es revelada cada día desde su perspectiva y no desde la nuestra. Que caminamos alineados a su palabra, a su Torá, a su escritura, a lo que Él nos ha dejado, que nos apartamos y que cortamos con todo lo que el enemigo quiera traer a nuestras vidas para desalinearnos. Y en el nombre poderoso de Yeshua, este es un tiempo de arrepentimiento y un tiempo de caminar aún más en su palabra, en su Torá y en lo que Él nos ha dejado. Familia, les damos gracias por habernos acompañado en este tiempo. Gracias, Pastor Luis. Bendiciones, shalom para todos y como siempre, pues invitándoles a que puedan estar ahí, a que puedan estar pendientes de cada transmisión que cada uno de los que tenemos la oportunidad y el privilegio de hacer para ustedes, lo hacemos con amor, lo hacemos
para el eterno Dios, y invitándoles entonces a que puedan estar allí muy pendiente de todo lo que cada semana tenemos para ustedes. Que tengan un excelente día, que tengan una excelente semana y nos vemos en la próxima. Shalom. Shalom.